sea, gané, no sé, ha sido más de 24 millones de pesos. Pero ¿cuál fue el problema? No tenía educación financiera y esos 24 millones de pesos desaparecieron en 6 meses. Oh, qué dolor. Y después vino mi aprendizaje de... Hola, hola queridísimos aceleradores y aceleradoras, bienvenidos una vez más a un capítulo aquí en la Academia Acelera con un gran invitado que tenemos el día de hoy. Sin embargo, primero queremos agradecer a Movistar Empresas porque estas instancias son gracias a Movistar Empresas y a las oportunidades que está generando para que nosotros como emprendedores y empresarios podemos traerles a ustedes a otros emprendedores y empresarios que puedan enseñarnos y de así poder ir aprendiendo. También queremos agradecerles a Fondo Blanco, que lo tenemos aquí atrás, y a este Iván nivel de invitados genera un poco de nerviosismo, así que... No conozco que me auspicia. Primero, bueno, a nuestro amigo Iván Marambio, que está ahí detrás de las cámaras. Cualquier cosa que ustedes tengan que hacer con videos hermosos, maravillosos, ahí está Iván Marambio, que viene trabajando con nosotros en muchísimo tiempo. Sí, ya muchísimo tiempo ahí con Y Iván. también a nuestra propia productora Fondo Blanco, que está ahí sacándonos ¡Ah! fotos. Cualquier foto profesional, foto de producto, foto de retrato, lo que ustedes quieran, ahí también pueden escribirnos a Fondo Blanco, que auspicia este programa. ¿Matrimonio? Matrimonio también. También hacemos matrimonio. por- Aquí, Bueno, otro, ahí tenemos, primicia. mira, primicia en vivo. Bueno, ¿y quién se casa? Francisco Ackerman se pronuncia. Sí, Ackerman. Francisco Ackerman, un grande de las finanzas, cofundador de Capitalizarme, Sí, también de tu academia, ¿cómo se llama tu academia? The Power Challenge. Yo lo sé, pero Power me Challenge. cuesta The Power Challenge, más de 3.500 estudiantes, ¿viste que estudié? Muy bien, Ah. muy bien, muy bien. Más de 3.500 estudiantes en educación financiera, la está rompiendo en TikTok, más de 300.000 seguidores en Sí, TikTok, por ahí. más de 100.000 seguidores en Instagram, que no es fácil eso, ¿eh? Yo creo que es un récord de la gente que genera Fue de... complejo. Sí. Sí, ¿no? Y fue muy loco. Yo tengo el secreto para todos los influencers que Eso, están. secreto de aquí, una, de una, secreto de de una, una. ¿Qué hice secreto. yo? 2 publicaciones diarias, Reels todos los días. Eso me funcionó a mí. Bueno, y Reels que agreguen valor, pues no así, bailar así, sino que Reels que... A menos que sí sea para público, a bailarines, menos que sea ajá, público. exactamente. Pero Reels que agreguen valor en lo que te conoce la gente. Yo Todos los días. no me encuentro con el Reels, como que me cuesta que tenés que mucho. hacerlo. ¿Cómo es? ¿Cómo te subí a ese carro Tú de... pones el celular así y todo lo que hablas y dices siempre es: hola, ¿cómo están? Mira, les voy a contar un tip de emprendedor para que... Y ahí Eso no sé, hacemos. pues, Y yo, tira ¿sabes los lo que top pasa? Que tres. yo creo que me afecta el ver reels tan producidos de mucha gente. No. Y yo digo, es que yo no puedo hacer eso, no sé bailar, no soy simpático, no sé. Entonces ahí como que cago y digo, ya no puedo. Y yo me Mi escribo un mayor post. producción es un efecto de mi mismo, que el mismo reel te lo da, de mi cara, con un filtro que se llama Ya. Frank, que Ya. yo digo que es mi alter ego Ah, de mi época, Lo que vi, no era lo vi, inversionista, sino que era bueno para gastar. qué buena, qué buena. Bueno, crear ahí anoté. personajes, que ya tenemos tips así, pero rapidísimo. Sí, Es de una hecho. primicia, se va a casar, qué maravilla. Ay, ¿sabes? sí. Felicitaciones. Es que viene atrasado, como desde el 2020 ha ido corriendo. Oye, Ajá, ¿y sigues sintiendo los nervios? Sí, obvio. O sea, menos porque ya estamos con hijos, o sea, adelantamos todas las otras cosas. No perdieron tiempo. El camino ya está hecho. Oye, entre paréntesis, qué caro es casarse. Mi comentario capitalista, pero qué caro es casarse. Yo no sabía que era caro, pero es una cantidad de millones. todo. Y la moneda de cambio cambia, como que de a 100, no sé, cualquier cosa se habla de precios elevados, y casi que los mismos fotógrafos. Que te cobro, no sé, 2.000 la foto, te vas a casar 8.000. No, como que todo es... ¿Cuánto cobráis, Jorge? Estoy inventando, pero como que todo es impresionante, que es como... Acá le hacemos un precio. Acá le hacemos Es precio. como que te viene un traje, sí, pero es para casarte. Ah, más caro, tiene una extra. Mi socio de Fondo Blanco saca fotos de matrimonio. ¿Cuánto sale un sacar fotos de matrimonio? Desde 700 lucas la foto. ¿La foto? No, el día, el día. el El día. día Sí, de trabajo. Pero imagínate, entonces la moneda de cambio son como 100 lucas para cualquier cosa. Y es como, Sí. no conozco nada que costara menos de 100 lucas de algún servicio para... De algo ni las para- flores, ni la iglesia, ni nada. Estáis muy enamorados. No, Sí. Sí, sí, No, pero lo estemos juntos. Bueno, pero íbamos a preguntar cómo, por ejemplo, si uno tiene algún gasto, cómo nos podemos ir como preparando para que Planificando. eso no sea un hoyo financiero. Porque yo Sí. he escuchado de gente cercana, saludos, ya sabes a quién te hablo, de que se han endeudado para No, eso no y es conviene. terrible, o sea, porque esa deuda te... Eso es como endeudarse para salir a vacaciones. Exacto. Y ahí empecé en un loop que cuesta salir. Porque después empecé como a hacer más hoyos para tratar de tapar esas deudas. Y te empecé a llamar la atención la gente que te dice, ¿quiere repactar sus deudas? Y empecé a pagar el mínimo.
y te caíste en ese hoyo financiero que no es fácil salir, la verdad. No, y ojo, también yo tuve, en estos días estaba hablando con una cliente que me decía, bueno, mira, que iba a repactar una deuda, tiene como 3 o 4 deudas, y estaba pensando, no voy a repactarla, y en vez de pagar 4, pago una sola, pero resulta que esas 4 las tomó como a 0, algo, menos de 1, Ahí está cometiendo un error, y por ejemplo. la repactación le daba 2 y algo, que era muchísimo más que lo que estaba pagando Sí. las 4. Y la misma ejecutiva le dijo, mira, esto no debería decírtelo, pero son amigas. No te Y conviene. le dijo, no te conviene, no hagas repartición, o sea, no puedes hacer eso. Y hay muchos ejecutivos que no lo dicen. Y simplemente, bueno, repartición es un producto más para mí, yo me agarro una comisión y chao, se lo vendo. Y De hecho, error. Para salir de deuda hay varios métodos, pero como que cuando uno dice, oye, es que estoy medio perdido, una forma es la repactación, pero justamente si uno repacta deuda, yo hice eso, pero es cuando consigues una tasa más barata que las otras deudas que tienes. Ahí Exacto. vale la pena y te puede ordenar Ser un poco. un- Pero la otra es sentarse, que idealmente es sentarse a ver en qué se te va la plata, porque si llegaste a tener deudas es porque se te va la plata en cosas que estás perdiendo la vista probablemente. Hay muchas personas que no, también hay gente que no le da el Claro. sueldo y ahí el foco tiene que ser otro, que es cómo Aumentar. aprender a generar más ingresos. Pero en el caso de que generas más ingresos y aún así se te va la plata, uno ya identificar tus gastos, pero después cuando tienes tus deudas las pones en una lista de de menor a mayor, y eso se llama como método bola de nieve, que tú vas pagando sí. todas tus deudas, pero cuando pagas la primera, en vez de decir, tengo no sé, 50 lucas extra al mes, esas 50 abonalas a la siguiente Vamos. deuda, entonces empieza a pagarse más rápido y así vas saliendo de cada una de ellas, y lo que genera eso además es que cuando tú sales de una da un alivio, porque la gracia del método bola de nieve psicológicamente es como pude salir de una, o sea, Totalmente. puedo salir del resto. Exactamente. Entonces cuando las consolidas todas, te quedaste con una gran deuda y sientes que es como un lastre continuo que no para. Entonces son dos alternativas distintas, pero yo recomiendo para alguien que como que quiera aparte de aliviarse mentalmente, el bola de nieve, que es anotar todas las deudas y ir pagándolas, ir descontando las que van cayendo primero a las que vienen después. Oye, y de hecho, ya vamos a hablar de Capitalizarme, que es tu empresa que tiene que ver con inversión inmobiliaria, con de Power Challenge, también de la Academia de Finanzas. Pero antes de llegar a eso, ya que estamos en la deuda, bueno, siempre lo he contado, tuve episodios de deuda que fueron para mí demasiado, no diría terrible, pero sí angustiantes, ¿cachai? Que no duerme mal. Yo al punto, yo me escondía. ¿De qué? No de la gente, pero sí, por ejemplo, yo, como por un año, o no sé cuánto, pero meses por lo menos, no vi mi cuenta del banco. Así decía, yo no quiero ni abrir la aplicación. Esa No es quiero. negación. Veía una llamada, me llamaba alguien de un número desconocido, no lo respondía porque yo sabía que era el banco. Ah, llegaste a cobranza. Sí, no, O sea, no, llegué a que me llegaran cartas a la casa de mi papá, que yo vivía con mi papá, decía, te vamos a embargar. Onda, esa era así como mi situación en ese momento. Bueno, me escondí de todo, entonces la situación era muy complicada. ¿Qué recomendación dais tú cuando uno está en el hoyo, tanto financiero que no sabéis por dónde sacar plata para pagar algo, como también en el hoyo emocional de que no estáis Ya, como es que en la mierda? el tema de esconderlo es muy negativo, porque acá es súper suena básico, pero es difícil, sí es verdad que es difícil. Porque Claro. a mí, yo también estuve negando hasta que un hoyo, no llegué al nivel de cobranza porque tenía, en el fondo, logré siempre ser muy buen generador de lucas, pero generaba un poquito más, o sea, era como que yo, por ejemplo, generaba 1 millón y lograba gastar 1.100.000. Después generaba Siempre 1,5 millones, tus deudas listo, estaban- 1.600.000. Tus gastos estaban por sobre tu ingreso. Exactamente. Entonces, pero ¿qué pasa? Que uno en la vida se supone que debiese tener objetivos. Así como que dice, oye, yo quiero crecer o quiero que mi empresa crezca, pero hay que ponerle un número. ¿Hasta cuándo quiero que crezca? ¿Cuánta gente quiero, no sé, pues, llegar a ayudar? ¿O qué quiero, cuál es mi servicio? Lo que sea. Y tú eres emprendedor, pues los emprendedores tienen que tener foco, metas, Totalmente. etcétera. Bueno, cuando estás con deudas también es una meta. Tienes que saber tu número. O sea, si tú estás navegando a ciegas, si uno emprende y no sabe lo que está haciendo, oye, voy a emprender para cachar, no tengo idea cuántos clientes quiero tener, no tengo idea quién es mi cliente, probablemente te va a ir mal. Claro. Entonces acá tú dices lo mismo. A ver, veamos, sinceremos las cuentas. Y de repente te das cuenta, oye, tengo 25 millones. Y si uno puede lograr ponerse la meta de quiero ganar 25 millones, tú deberías poner la meta de, oye, voy a pagar 25 millones. Sí. Es la misma meta, pero distinta. Solamente que esta te da rabia porque no te genera Claro, satisfacción, claro. sino que estáis saliendo de un mismo hoyo que te hiciste. Claro. Y le estáis pagando otro Y y uno este- siente que Sí, no es po. para mí. No está sé liberando qué. nada. Sí, pero el mismo ejercicio, entonces uno tiene que saber su número. Mm. Que a veces eso es muy difícil y eso lo aprendí. Yo no tuve que llegar a ese. Igual lo hice, en verdad, sin que me lo dijeran porque
lo consolidé todo en una deuda, pero la Romy Capetillo, por ejemplo, Sí, Sí, que estuvo ahí. Ah, Sí, de hecho, Sí. si no la han visto, vayan a los capítulos anteriores porque la Romy, gran valor dio en ese capítulo. buenísimo. Bueno, la Romy pasó por eso que ella tuvo a su cuñado que le dijo, oye, pero, pucha, ¿cómo no sabes tu número? Y ahí ella como que le hizo clic y salió, y ella tenía, no sé, 40 veces su sueldo en deuda, que era un hoyo bastante grande, Gigantesco. pero logró identificarlo y dijo, ya, esa es la meta, salir de eso. Y ahí empezáis, y también no contestar el teléfono, pero después tenéis que empezar a contestarlo y tenéis que empezar de a poquito a trazar el plan y decir, ¿cuánto es lo que puedo pagar hoy día? Esto. Porque también necesitáis vivir, no podéis quedarte sin comer, no sé, no hay cosas que... Entonces dejáis un mínimo para pagar y después, como ya tienes trazado en el fondo ese plan, ahí empieza a decir, ya, ahora mi foco va a estar en generar más porque así salgo más rápido. Claro. Pero si uno dice, no, voy a ahorrar, pero de repente oye, no podías ahorrar más. Hay mucha gente que ni siquiera puede hacer ese ejercicio porque hay muchas personas que no les da para ahorrar hoy día. Entonces, Claro, el ejercicio ahí todo el rato es el contrario. Es, en vez de la preocupación es, ¿dónde genero más? Pero igual, bueno, tú no eres psicólogo, pero no sé si tenía algún consejo o algo que decir del momento psicológico que uno está en ese punto. Porque claro, para tomar la decisión de primero ver el número, porque yo no lo quería ver, ¿cachai? Entonces, y eso era solamente psicológico, y después de decir, bueno, voy a hacer esto otro, uno tiene que estar como con ganas de vivir, ¿cachai? Ahí hay dos cosas, que yo me pasó, no tan así, pero uno, sigan a la Caro Molina. Caro Molina Va a estar invitada también. Muy Sí, bien. sí. Psicóloga y coach y especialista en temas de finanzas personales, hace psicología y coaching más que nada a mujeres, ese es como su enfoque, porque ella vivió su proceso, Claro, entonces sí. se fue por ese lado. Pero somos muy amigos y ella me enseñó y me enseña constantemente todas estas cosas. Yo me olvido cuáles son las palabras técnicas, pero por ejemplo, ahí están las creencias limitantes que uno tiene, cómo Claro. tiene que trabajarlas. Yo en mi ejercicio básicamente me senté a armar un Excel y empecé a anotar todos los días qué gastos tenía, y de hecho ahora armé de nuevo el Excel y lo puse como para descargar en mis redes sociales, Ah, qué que bueno. fue como el Excel inicial que hice yo. Ahora lo hice mejor de hecho. ¿Cuál es tu red social para que lo descarguen ahí? Francisco.ackerman. Acá. Y la gracia es que haciendo eso descubrí dónde estaba parado yo, que era súper frustrante, porque yo dije, pucha, se supone que yo me creo bacán en esa época, pero yo tenía mucho ego. O sea, sí, todo el mundo tiene ego, pero ahí lo tenía como sobrevalorado, claro, a lo que en verdad yo era. Entonces era como que fome verse así. Y nada, dije, necesito ayuda, que a veces mucha gente como que piensa que todo se la puede solo. Yo creo que la vida no es sola, ¿ya? Muy bueno. Y puse a escucharme cosas que para mí, antes de eso, yo pensaba siempre que era como de gente rara, que era escuchar libros de autoayuda. Claro. Que sí, suenan, sí. que a veces uno dice, oye, y la gente que está bien de la cabeza, o sea, más que bien, la gente que ya está como ultra resuelta, normalmente ningunea ese tipo de cosas. Como que te dice, oye, ¿cómo escuché esa basura? Verdad. Oye, ponte a escuchar cosas de verdad. Y yo, bueno, no, pues yo necesitaba que alguien me dijera así, en la espaldita, y como que tú puedes, y hasta decía las frases, así como, tengo una mente millonaria. Era como que dije, ya voy a hacer caso a los ejercicios, aunque suenen absurdos. ¿Ah? Me bajé a, ya, voy a hacer todo lo que me sirva. Escuché podcast de autoayuda y de finanzas personales. Uno se llama Neurona Financiera, que yo lo encuentro extraordinario. Neurona Puede Financiera. traerse a Chile, es de Uruguay, se llama Rodrigo Álvarez. Es realmente extraordinario, un tipo súper centrado, que vivió súper humilde, salió de una pobreza fuerte, que apenas, o sea, era como que su familia tallarines todos los días y nada más. Entonces cuenta toda su historia y hoy día es sano financieramente y como Buen dato. y todo sin deuda. Es como muy, no es un podcast y un libro, que no es un libro como que sea como, oye, este rico, este millonario. No, al revés, es súper centrado, como crece de a poquito, aprende a conocer instrumentos básicos y así. Entonces a mí me encantó esa onda. Y de hecho fue tanto lo que me gustó que ahí nació mis ganas, como que dije, oye, si él está ayudando, o sea, él me ayudó a mí, sin darse cuenta, probablemente, o sea, yo quiero hacer lo mismo. Y ahí nació mi podcast, por ejemplo, el de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Maravilloso. ¿Tú tuviste deuda? Qué bueno. No. Hay gente que tiene educación desde niña. ¿Viste? No, mira, pero lo que pasa es que, no, pero yo sí era muy, bueno, depende, pero si lo vemos ya de ahora, sí era muy derrochadora, porque ganaba mucho, y entonces, pero yo lo vi como una inversión porque todo lo invertí viajando. Ah, ya. Entonces para mí fue una inversión. Pero, o sea, pensándolo ahora, pude haber hecho otras cosas, hubiese pensado de otro modo, hubiese invertido en otras cosas y otro hubiese sido el cuento. Y bueno, no estaríamos tal vez aquí sentados. Quizás Pero, tendría unos ingresos pasivos pero más tranquilos. sí, Claro. sí, mucho más organizado. Pero no, así que recuerde hasta este momento, no.
Sí, Tal pero vez igual puede, es un pero tema no ese que así. uno quizás después le duele todo lo que ganaste y que lo derrochaste y que lo pudiste haber invertido mejor. Lo bueno es que me siento satisfecha con lo que hice. No, Entonces bacán, ahí es súper como bien. que tengo, bueno, tal vez lo puedo haber Como, invertido, pero como qué decimos acá en rico Chile, fue. lo comido y lo bailado no te lo quita nadie. Yo creo que algo así. Pero- Pero si hubiese tenido más educación ahí, ya. Claro. Pero lo bueno es que al punto de una deuda así que recuerde y que me haya... Es que si no tuviste deuda no llegaste a algo malo, entonces a ellos no importa. Que muchas personas a veces cuando uno habla de ahorro, cuando alguien está más o menos mal, se encrespa muy rápido con los comentarios que uno le hace en general. Entonces, por ejemplo, uno dice... Está en la defensiva. Sí, pues como Sí. que, oye, es bueno ahorrar y te dicen, ah, no, pero es que hay que vivir bien, hay que pasarlo bien. Y tú dices, tranquilo, si ahorrar no se trata de ser un tacaño y no hacer nada en la vida. Eso es cierto. Sino, ni siquiera se trata de eso, es uno tiene que aprender a tener ciertos presupuestos. Es decir, oye, de mi sueldo, un 10% es para pasarlo increíble, viajar, comer, salir a cualquier cosa, listo. Y otro, no sé, 10% es para ahorrar para mi futuro, porque no quiero tener una jubilación del terror y no quiero ser carga del resto y quiero tratar de mantenerme a mí mismo. En el fondo es como que tú te quieras pagar a ti mismo. Si al final, de hecho, el ahorro para mí nace del amor, es amor propio, porque tú te Qué quieres lindo. Qué lindo. cuidar a futuro. ¿Ya? Entonces, ahí uno dice, ya, tengo mi 10% que, o lo 15, lo que uno defina, porque también tienes que saber cuánto te gastas en vivir Claro. y todo. Sí. Pero tú defines, oye, mira, 10% es para pasarlo bien, y lo voy a pasar súper bien, o sea, chancho con eso. Y ahí uno dice, oye, ¿y cómo lo puedo pasar más bien? Porque me gustaría ir a mejores restaurantes. Nada. Y ahí, bueno, si generas más, vas a ahorrar más, pasarlo mejor, y así uno empieza manteniéndose en su presupuesto. Entonces, si tú, por ejemplo, por decirte algo, te gastabas el 50% de tu sueldo en viaje, porque, no sé, justo tenéis mucha capacidad de ahorro, quizás ahí tú dices, mira, lo pasé increíble, pero sí, quizás el 50 era mucho, podría Sí. haberme gastado un 20 en ahorro y un 30 en pasarlo bien, Ahí, porque ajá. ya. Claro. Entonces, cuando uno tiene porcentajes, que no siempre uno es exacto, ya, para que no piensen que uno es una Sí, máquina. claro. No, Pero, sí. pero bueno tener más o Pero menos. una idea, claro. Sí, La- uno como que puede ordenarse. Y uno Claro. también dice, oye, para el mes, yo con mi señora es como, ya, mira, podemos salir a comer, no sé, 3 veces. Con lo que tenemos destinado para pasarlo bien. Ah, ya, listo. Y elegimos más con pin. Aparte, cuando tú te presupuestas, eres más ordenado. Eso también pasa en la empresa. Cuando tú eres loco, te gastáis lo que te... Acá tú dices, mira, tenemos 3 salidas y hay que aprovecharlas bien, busquemos el lugar con descuento y el día preciso. Y no es como que vais caminando en la calle, oye, tengo ganas de gastar como loco, vamos. Ya. Claro. Sí, sí, y claro, y proyectarse también, yo me imagino que también no solamente a diario, sino que mensual y anualmente, ¿cachai? Por ejemplo, nosotros en los emprendimientos que tenemos, salimos todos los primeros viernes de cada mes a pasarlo bien. Tremendo. Pero el mes pasado lo pasamos muy bien, entonces, pero le fuimos conscientes, dijimos, vamos a gastar el doble porque los queremos pasar muy bien, pero ya sabemos que este mes vamos a hacer una actividad más ya, tranqui, pero ¿cachai? más Vamos, tranqui, vamos exacto. promediando, ¿cachai? Oye, pero yo te iba a decir que igual es importante, muy importante cómo uno se comporta y cómo uno siente las finanzas según la crianza. Porque me acordaba de mis papás, que mis papás fueron de la cultura del ahorro, pero del ahorro sí, pero sufrido, así, el ahorro, pero duro, así. Me acuerdo que mis papás cuando compraron su casa, algo que se siente muy orgulloso, y yo también, la compraron al contado, poca gente podía comprar al contado su casa en ese tiempo. Pero yo me acuerdo que el ahorro era brutal, o sea, ya no salían a ninguna parte, no salían pero a nada. Onda, ahorro en, no sé, en comidas baratas, lo que sea, no salían, no hacían regalos, no iban a matrimonios, por ejemplo, para ahorrarse el regalo. O sea, ok, había poca plata, pero sentía que esa era un momento muy sufrido también. Entonces yo me quedé un poco con eso, de que la cultura del ahorro tiene que ser así Ahorro asfixiante, igual malo. ¿cachai? Y tú decís que no, igual dentro de se puede ahorrar, pero también destina un presupuesto a que lo podáis pasar bien, porque yo Obvio. siento que eso si no te morís, no sé. Sí, sí, lo pasa. Es que no es la idea pasarlo mal. A menos que estés en una situación Que requiera por un extrema tiempo. que tenga que Claro. requerir medidas extremas, pero si ya estás relativamente ordenado, puedes mantenerlo con un... Y de hecho te vas poniendo etapas. Por en el fondo tú dices, oye, voy a partir con un 5%, porque no me da más, porque estoy asfixiado, tengo deuda, nada, qué sé yo. No gano mucho, ya, voy a ahorrar un 5%, un 3%, pero el tema es comenzar. Claro. Porque muchas personas como que dicen, no, yo no voy a ahorrar porque para ahorrar necesito 1 millón y nunca voy a tener 1 millón, entonces no ahorro nada. Entonces, no, pues, ahorra, ¿cuánto tenéis? 10 lucas, 10 lucas, ahorra 10 lucas. Después, ¿cuánto tenéis el próximo mes? Porque, y las 10 lucas cuando las veí en algún instrumento, bueno, si están en la cuenta no mucho, pero para partir. Después uno dice, ya, no sé, un depósito a plazo, que es como lo más seguro dentro de los instrumentos, de hecho es ahorro, no es inversión. Y de repente al mes siguiente, oye, las 10 lucas se convirtieron en, no sé, pues en 10
200, por decir cualquier cosa. Entonces la persona dice, mi platita creció, si la dejaba ahí, qué interesante, le voy a meter ahora 20 luquitas. Claro, te va motivando. Entonces empecé a decir, la plata podía crecer. No era esto de snobs, de ricos millonarios, sino que se puede de a poquito. Entonces empecé como a generar ese loop como de que te gusta que tu plata además esté creciendo con objetivos, que otra vez es importante. Yo tengo, por ejemplo, objetivos para la universidad de mi hijo ahora, tengo objetivos para mí, para el futuro, para jubilación, objetivos para no tan largo plazo, si tampoco quiero vivir bien a los 60, sino que quiero, entonces, o sea, de hecho, uno de mis objetivos es lograr jubilarme mentalmente, porque no voy a quedarme sin hacer nada, pero es a los 40 tener el monto suficiente para yo lograr hacer que esas lucas me generen un sueldo equivalente a lo que hoy día siento que me deja tranquilo. Y eso es un trazo, un número que tengo ahí y que tengo que llegar a 34. Quedan 6 años. Estamos en el mismo... sí, en el mismo escalón. Sí. 33, 35. Lo vamos a lograr. De hecho, compárteme tu planilla. En Estados Unidos ahora hay un movimiento que se llama, no me acuerdo el nombre pero eran como es un nuevo movimiento de los que se quieren jubilar antes de los 40. Y que trata, en vez de ser como el clásico, porque antiguamente los norteamericanos, tú no veías las películas, era como que a los 25 tenían un auto, un Mustang. A los 30 ya casi y a los 30 andaban con deuda de la casa, deuda del auto, porque ya todo es deuda. Allá todos arriendan autos, arriendan casa, arriendan la cultura del crédito. Es crédito, sí. Y Chile está moviéndose un poco para allá. Entonces, era como que llegaba a principio de mes y el norteamericano era como que le llegaba el sueldo y se le iba el 99% en los créditos y era como, ahí estaba. Entonces empezó a aparecer este movimiento como de gente que, oye, no es necesario no sé, el autazo a los 25 años, no es necesario. Entonces se están volviendo a ver un poco más conscientes también. Hablando de eso, hace un momento, Francisco, dijiste que, o sea, estábamos hablando de, mi dinero se está multiplicando, metí los 10 y ahora son 10 200 y bueno, no es así que los ricos se vuelven ricos haciendo cosas malas, que yo creo que ya cada vez va más disminuyendo eso y la gente está aprendiendo a educarse, pero generalizando, a educarse más de qué es el dinero, cómo sentirse. Pero ahí, por ejemplo, ¿qué le recomiendas tú a las personas que dicen, oye, coloqué mi dinero en ahorro, supongamos en la parte de plazo fijo, subió y no hice nada, no tuve que hacer nada, sino solo colocar el dinero ahí? ¿Qué crees tú? ¿Qué le recomendarías a esas personas que dicen, no, porque el banco me lo roba, no porque X, Y, Z o el dinero o de esas creencias? ¿Qué le podrías decir de la gente que se sufre el dinero, por ejemplo, como Matías lo decía? Una recomendación para que crean en que realmente sí se puede multiplicar el dinero sin hacer nada o tanto sacrificio. O sea, nunca no nada, pero... No, pero me refiero a cuando lo colocas. Sí. Por lo menos a plazo y vas subiendo para que se puedan motivar a que sigan haciéndolo. De todas maneras, hay que entender varias cositas. O sea, el banco, obviamente, ellos también piensan en multiplicar el dinero. Claro. Por supuesto. Entonces, obviamente, cuando el plazo fijo, como le digo, es un instrumento de renta fija, seguro y todo, y normalmente uno ahí lo que pasa es, yo te paso mi dinero, banco, y el banco lo más probable es que va a invertir. Va a ocupar y va a ganar más, lo más probable. Y aparte son eficientes y hacen la cosa... pero si uno empieza a decir, no, es que el banco va a ganar, entonces mejor no se lo paso, me quedo perdiendo. Es un absurdo. Entonces, de hecho, a mí me encantaría que las personas ganen aún más. Y por eso es que existen muchos instrumentos de inversión. El banco es como que uno dijera el primer pasito. Uno dice, mira, yo como no soy inculto financieramente, voy a partir con este primero, que me da poco, probablemente yo lo hacen invertir mejor. Pero ahí el cuestionamiento no tiene que ser, oye, qué rabia, es, pucha, ¿cómo puedo aprender para yo ser eficiente como ellos con la plata? Mientras se las dejo porque filo, me la entregan un poquito más, mientras yo me educo. Yo siempre a las personas digo, mira, porque me preguntan mucho, Francisco, ¿en qué invierto mi plata? Y como que piensan que alguien va a tener la respuesta y no existe. Eso porque sí. si yo dijera, por ejemplo, todos invierten en propiedades, se cae el mercado inmobiliario, porque habría más propiedades que personas y es un crash. Oye, todos invierten en acciones, se caen las acciones, todo, nunca va a haber un instrumento, porque la gracia es que hay movimientos de cosas, hay equilibrios en el fondo. Hay empresas que les está yendo bien, después les va mal, tienen ciclos, caen, crash económico, hoy día estamos viviendo, o sea, probablemente la crisis, yo creo, más grande en los últimos 100 años. Sí, o sea, sí. Pero bueno, es que si el 28 creo... Sí, algo así. Yo pienso que va por ahí, pero bueno, y ahí uno tiene que decir, ¿cómo voy a enfrentarla? Porque en todas las crisis, y eso es un dato así, pero un dato, todas las crisis generan millonarios. Siempre. Movimiento. ¿Ah? Hay movimientos. Es que está todo barato. Habían algunos que eran millonarios que dejaron de ser millonarios. También, po. Pero la mayoría ya vuelve a crear sus nuevos imperios. Porque uno empieza a decir, oye,
hay acciones súper devaluadas porque, por ejemplo, la bolsa está súper castigada. Mucha gente entró a invertir sin tener conocimiento y se inflaron los precios de muchas empresas. No tenían por dónde valer lo que valían. Entonces uno después empieza el susto, porque la economía aparte es emocional. Uno piensa que la planilla Excel te va a ayudar hasta por ahí nomás. Siempre la economía es emoción más Claro, sí. números y datos y qué sé yo. Entonces, hoy día hay empresas que probablemente se están devaluando. ¿Las conozco? No, porque no he estudiado. Yo no invierto en acciones, casi nada, muy poquito. Invierto más en ETF, en índices, en tendencias. Perfecto. Me encantaría invertir en acciones, pero implica mucho tiempo. Hay que Hoy día meterse, estoy... claro. Sí, o sea, por ejemplo, yo fui de los que caí en su momento cuando no tenía educación financiera, en el famoso cuento de las acciones de una aerolínea chilena famosa, porque todo el mundo, y todo el mundo me refiero hasta, no sé, iba en Uber y el gallo del Uber me decía, oye, mira, pero si la acción antes valía 13.000 y hoy día vale 1.000 o 2.000, obvio que se va a recuperar, porque es que hay que ser muy pelmazo para no creer. Y yo invertí. Y la acción, 300 pesos. Y ahora, y después yo cuando me di cuenta del error de haber invertido sin educación, dije ya, asumo la pérdida y es un problema mío, que eso también a mucha Claro, gente le cuesta asumir la asumir. responsabilidad. Yo decidí, porque está bien, va a haber publicidad, va a haber gente que te va a... Pero al final uno es el que tiene el que toma, es su plata, de hecho. Y por eso cuando alguien me dice, Francisco, ¿en qué invierto? Yo le digo, no te voy a decir. Yo publico las empresas donde yo invierto, porque es mi perfil de riesgo, son mis decisiones, y educo para que la gente aprenda a tomar control de su plata. Siempre que tú le vas a pasar la plata, él va a velar por él. No va a velar por ti. Va a velar porque a él le vaya bien. O sea, obviamente va a querer ayudarte, pero hay un mix. Pero el que tiene que estar preocupado por sus lucas es uno. Fran, una pregunta, y por lo menos en las empresas que actualmente tienes viendo tus cuentas y tus negocios, ¿en cuáles has hecho qué inversión que no te funcionó y que te hiciste o no te hiciste responsable? Es que todo me hago responsable ahora. Hermoso. No, antiguamente hermoso, pero... yo era de esa cultura. Pues la primera vez que invertí, por ejemplo, en una cosa que ya es súper volátil, que recomiendo que nadie lo haga si no sabe, es el trading. Ajá. Porque el trading promete esas típicas plata fácil. No todas las empresas, hay algunas serias, pero la gran mayoría son empresas media Sí. de cuarta, diría, que te dicen como casi que inviertas $200 en CCU y hágase rico, ya eso... Mentira. No canta del dedo. Sí, o sea, todo lo que diga inviertas poco y hágase rico, igual estafa. Ya, por si acaso. Rentabilidad mensual garantizada, estafa. Entonces, yo invertí 500 lucas en esa época. Okay. En 3 días se convirtieron en 800. Y yo dije, listo. Acá aquí me voy a hacer rico, soy el gurú. Ya. Ego. Y a los 11 días, me acuerdo perfecto, 0. Y en esa época yo dije, me estafaron las cosas. Y después entendí que el trading, uno usa apalancamiento, se multiplica o para arriba o para abajo. Uno puede usar unas cosas que se llaman los stop loss, no lo ocupé, entonces perdí todo. Porque no tenía idea de lo que era. Una vez nos pasó también en criptomonedas, pero bueno. No, entonces eso fue lo malo. Y después entré en el mundo inmobiliario, que ahí me fue muy bien. O sea, gané, no sé, han sido más de 24 millones de pesos. Pero ¿cuál fue el problema? No tenía educación financiera. Y esos 24 millones de pesos desaparecieron en 6 meses. Oh, qué dolor. Y después vino mi aprendizaje de cultura financiera. Y ahí empecé con mis redes sociales cuando Oye, pero después de esas pérdidas tan importantes, ¿cómo dices, yo me voy a dedicar a esto y voy a ser alguien que va a promover la educación financiera y convertirte bueno en esto? Porque uno podría caer en, no, yo no sirvo para esta cuestión, pues si mira todo lo que perdí. Sí, perdón. La verdad dije, es que en mi caso fue así. La inversión que compré, el departamento que yo compré era muy bueno. Fue una muy buena inversión. Y la inversión inmobiliaria tiene, bueno, como todas las inversiones, buenas y malas. Pero esta fue una buena inversión y yo ocupé mal el retorno. Y ese año me acuerdo que para mí fue clave. Fue el año que dije, ya voy a sentarme a hacer el Excel, voy a ver mis números, porque yo todo era ciego. Era tratar de ganar nomás. Y hay mucha gente que siempre te dice, oye... Y ahí depende de la persona, porque la gente que ya está resuelta financieramente, o sana financieramente, como que cae en ese discurso que, oye, no sé, es que puro ganar más plata, ¿por qué te hablan de ahorrar? ¡Qué absurdo! Y es porque probablemente ellos no tienen esa problemática, Claro. en vez de ponerse en el lugar de otras personas que sí están en esa. Entonces, ¿qué pasó? Yo gané esta plata, me la gasté, en pura tontera, y dije, ¿sabes qué? No cacho nada de inversiones. O sea, sé elegir muy bien el departamento, había asesorado
personalmente a más de 500 personas comprarse propiedades filete, pero ahí me sentí como el típico cuento que yo también decía, ya, esto es un cuento, así como el pobre que se gana el quino y vuelve a ser pobre, y dije, esa es la historia, la hacen para... pero no, po. Yo me gané los casi 25 millones y los perdí al tiro. Y dije, tengo una educación como el forro, con el uso del dinero, como que yo tenía este concepto de que si tengo plata, la plata, aparte tenía creencias limitantes, que después me leí un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria, que te habla todo ese tema como de las creencias limitantes, que para mí la plata era como sinónimo de maldad. Claro. Que es un absurdo, porque la plata es plata. Entonces, y todos necesitamos plata para todo. Sí, para vivir. Entonces, de hecho, si uno quiere ayudar más, con más plata ayudas mejor todavía. Eso Entonces fue como, yo tenía plata, me quiero deshacer de esta plata, Claro. de forma inconsciente. Y ahí, cuando hice como este ejercicio de decir, ya, tengo problemas con la plata, voy a empezar a ordenarlo, y en 3 meses, entre que salía a caminar, escuchaba podcasts, escuchaba audiolibros, y de repente empecé a ahorrar como un 33% de mi sueldo, que fue mucho, Harto. mucho. Sí. Sí. Y yo sabía generar, Claro. pero no sabía ahorrar. De repente dije, qué heavy, fue como, para mí fue un despertar. Entonces dije, necesito compartir esto, porque yo me considero una persona relativamente educada, que tuvo la fortuna de ir a un buen colegio, me pagaron la universidad, que ahí siempre le agradezco a tengo un hermano que se murió y me dejó pagar la universidad con un seguro. Entonces fue como, si yo tuve todas estas cosas y yo estoy callado en estas cuestiones, de verdad que debe haber mucha gente en la misma. Y no sabía, en verdad, pero me tiré con el podcast, me tiré con el Instagram, y de repente se empezó a hacer popular, y dije, hay mucha gente que está en la misma. Y no es gente del sector oriente, sino que al revés, me han escrito realmente muchísimas personas que, oye, gano, no sé, 600 lucas y empecé a ahorrar contigo. Y yo así como... qué bueno. Entonces, eso a mí me emociona mucho. Emocionante. ¿Sí? Sí. Y nada, y empecé a probar. Dije, ya, ahora no me la voy a dar de gurú, sino que voy a ir de a poquito. Y partí con instrumentos de inversión como de fondos mutuos, que la gente que invierte, yo partí, no sé, pues con Fintual. Claro. Y me gusta la empresa porque ellos fueron como los pioneros en hacerla como simple. Claro. Pero a medida que voy creciendo, voy conociendo instrumentos de inversión más sofisticados, Claro. que son mejores. No tiene nada malo partir con eso, obviamente. Pero ahí me di cuenta de 2 cositas también. Que las personas que agarran el chip de invertir o de crecer, normalmente como que se emocionan y empiezan como así, a crecer. Pero hay mucha gente que no da ese paso, que no hace ese clic. Claro. Y normalmente cuando el que pasó ya no se da vuelta para atrás para decirle cómo Claro, que... cómo me porque, subí a este porque carro. sigue creciendo, porque Sí, obviamente está es como, oye, enfocado allá. quiero crecer. Claro. Entonces, a mí me pasó que yo, al mundo que quiero abarcar es ese. Yo quiero tratar de hacer los clics. Entonces yo hablo mucho en mis redes sociales en básico. Claro. En vez de seguir avanzando y empezar a hablar de inversiones sofisticadas y decirle como, oye, ya, síganme los que tienen lucas. No. El gallo que, para mí, es muy simple. El gallo que ya aprendió a generar, ese ya no tiene problema. Y va a encontrar la información porque la información está, y de verdad está gratuita, está pagada, está en todos lados de información. Y el tipo que la busca es como la tele, es como uno dice, oye, no hay programaciones buenas. Mentira, sí hay. Hay programas buenos, hay 13 Cable, no sé, el Discovery Channel, siempre ha habido. Pero normalmente uno como que verlos, no quiere aprender, vamos al... No decimos algún programa, pero vamos a las mujeres bailando, no sé, a cualquier cosa. Pero yo creo que también eso es por el hecho de que tampoco se inculcó desde de chico. O sea, en la educación de crecimiento, No. mientras que alguien fue creciendo, no lo educaron, no es algo que se enseñe, bueno, por lo menos que se enseñara antes, tal vez ahora lo están tratando de enseñarle más a los niños, más cómo pueden ahorrar, cómo pueden educarse, que les gusta educarse, porque es difícil. Bueno, a mí me encantaba estudiar, pero yo recuerdo que a mi hermana no le gustaba estudiar. ¿Perdón? Estáis lista. Ah, ok. Te has dicho como puras cosas, me encanta estudiar, nunca tuve deuda, o sea, como... Ejemplo bien. Diamante en bruto, dicen por ahí. Pero por ejemplo a mi hermana no le gustaba y ella es muy buena. Mira, ella por ejemplo, si yo tuviese que contratar en algún momento a una administradora, si ella dijera que sí, porque no tiene su propio negocio, ella, o sea, ella es como que muy así. Y yo por lo menos, yo llevo la finanza de Lanza y yo me siento así como ella cuando es, no, esto es esto, este dinero es para esto y no nos podemos pasar de este presupuesto. Y mira cómo eso fue, y ella hizo un clic en su momento, porque ella también pasó por deudas, tuvo negocios que, Dios mío, quedó literalmente una vez, de hecho, hermana, perdón si estoy diciendo esto aquí, pero creo que es una enseñanza para muchas personas, que ella me lo contó, yo no lo sabía, me lo contó hace poco y yo fue así como que se me rompió el corazón,
porque ella tenía un negocio y el negocio resulta que se endeudó. Y tenía un socio y el socio la dejó sola con la deuda. Y no tenía tanto que un día se fue caminando. O sea, es que ustedes no saben qué habría que caminar, pero imagínense, no sé, caminar 2 horas y media pero por el lado que tenía que pasar en una seguridad que no existía en Venezuela y llegar caminando a la casa. Y aparte que el camino era horrible para llegar a la casa. Y fue así como que cuando me contó eso yo, miércoles, y yo teniendo plata en mi bolsillo, como mi hermana yo teniendo plata en mi bolsillo, va a irse caminando a la casa. O sea, a mí me dolió eso horrible. Y fue ese proceso y ella me dijo, yo ese día, mientras que iba caminando, me prometí que nunca más Es que en mi mucha gente vida que voy a pasa por hacer el hoyo. eso. Y fue un cambio total, tuvo 4 o 5 negocios allá en Venezuela, ahorita aquí se levantó, migró y trabajó como 1 año, de hecho, conmigo, 6 meses, 1 año, no más. Y en 6 meses le prestaron un dinero, se asoció con una persona, con una amiga, le prestó un dinero y en 6 meses ya tenía el capital de nuevo. Bueno, la deuda es buena si se usa bien. Claro. Ahí. Que mucha gente a veces dice, Ahí oye, ¿por va. qué hablan del ahorro y de la deuda? Y la deuda siempre... Ahí es donde uno tiene que... Yo también le digo a la gente, la deuda puede ser un apalancador muy grande, pero uno tiene que estar sano. Tiene que saber usar el dinero. Es que hay que porque saber, si no, la deuda exactamente. es deuda. Y te va a comer cualquier deuda sea. Incluso en un departamento que uno dice, oye, pero el departamento se arrienda, puede ser, va a estar súper bien. Está lleno de casos en estas empresas que ayudan a los deudores, de personas que les están quitando la casa porque no supieron ocupar la deuda hipotecaria, pese a que es una deuda relativamente simple de ocupar. Sí, Entonces- ahí entra el conocimiento y también las ganas. Y yo soy muy partidaria de lo que tú dices, ¿no? Ese chip, ese dónde cambió para que tú hagas el paso ahí al siguiente. Hablando de esa, tienes una pregunta, dale. Sí, que Francisco Ackerman nos ha llegado carta Ah, del ok. presidente de la República. El presidente de la República supo, porque ve este podcast, y supo que ibas a venir tú, y dijo, y yo necesito una asesoría con Francisco Ackerman. Por favor, necesito que me diga cómo mejoro la educación financiera de este país. Entonces tú en este momento te vas a mojar solo con el presidente de la Sí, República ahí, míralo. y que le digas cómo puede mejorar las finanzas o al menos la educación financiera de este país. Nos vamos y te dejamos solo con el presidente. Primer punto, hay que saber que Chile es de los países que más gasta en educación en toda Latinoamérica. Que eso no es un dato menor. O sea, hay mucha plata metida en la educación en nuestro país, que ahí uno puede decir si se ocupa bien, se ocupa mal, pero hay plata en la educación nuestra, mucha. ¿Ya? Entonces, sería increíble que en el caso por lo menos de la educación financiera, porque no puedo hablar de todas las otras veredas porque no es mi expertise, pero sería muy lindo que la educación financiera se impartiera desde muy jóvenes. Y un tema de educación financiera, buenos hábitos, tanto en educación escolar, preescolar, escolar y universitaria. Básicamente, enseñar a las personas el uso eficiente de los recursos, cómo ahorrar, cómo enfrentarse al mundo también, porque mucha gente sale a trabajar y nunca en su vida supo que tenía que ahorrar. Y muchas personas que ni siquiera estudian carreras afines a temas financieros. Acá hay un tema que es súper importante. La vida se trata de generar y pagar. Todo lo que nosotros hacemos, o sea, tú estudiaste actuación, sí, vas a tener que ganar plata, pagar cuentas, como todos. Entonces, cuando una persona dice, no, es que a mí no me interesa, es que no puede no interesarte porque el mundo se mueve con educación financiera. Es una mesa, ¿ya? No digo que esto sea lo único, porque tampoco se interprete como que la plata es todo. La vida es como una mesa. Tenemos educación, o sea, finanzas, plata, salud, familia, amistades, pero la plata tiene mesas, que si se sale una mesa, que en este caso la falta de educación financiera, la mesa se tambalea completa. Entonces, por eso es que siempre hay casos de gente con plata que es infeliz, de gente sin plata que puede ser más feliz, pero probablemente la que es sin plata y feliz está sana, no es que sea sin plata, sino que está cubierta con sus necesidades por lo menos. Entonces, básicamente es incorporar la educación financiera en la educación básica desde niños y con distintos instrumentos. O sea, no solamente el profesor que esté dictando ahí en la sala de clase, sino que todos los niños aprendemos, ahora hay un niño, ¿no? Todos aprendemos de forma distinta. Para mí, por ejemplo, fue la educación auditiva. Entonces, existen podcasts, existen profesores en vivo, existen YouTube, videos, de forma audiovisual. O sea, hay innumerables formas de educar y probablemente si uno trata de impartir la única, que es profesor con sala de clase y alumno, no es tan eficiente como si uno
trata de... y lo otro también, perdón. Nivelar. Nivelar no se trata de tú pones, oye, vamos a hablar de ahorro y todos tienen que aprender lo mismo, porque el tipo que ya sabe se va a aburrir, nunca más va a querer ir a tus clases. El tipo que está muy por debajo de ese conocimiento se va a aburrir, se va a frustrar además, te va a encontrar malo y se va a aburrir y se va a ir también. Entonces, ya existen programas, de hecho en Chile mismo hay se me olvidó el nombre, voy a averiguarlo para mandártelo, pero existe un formato de educación que de hecho ha sacado a niños de municipalidad, por ejemplo, de Las Condes, sin educación, que sacó primero a cuarto medio en un solo año lo que tenía que educarse. Básicamente porque se conjugan cuáles son los conocimientos que ya tiene la persona, los que no tiene, para formarle educación ad hoc a la persona. No tratar de inculcar lo mismo para todos. Eso es sumamente importante, porque ahí generas asimetría, es como una curva. Hay gente que está siguiendo la clase, pero ¿qué pasa? Los que no están siguiendo la clase les da lata, se aburren y normalmente tratan de bajar a los que la están siguiendo, porque están aburridos. Y es normal, y son niños. Van a querer hablar, conversar, molestar. Entonces, educar en lo que las personas están necesitando aprender. Qué importante la educación desde chicos. De todo. La de educación todo. La primaria. verdad, sí, claro, ahí, aquí atrás. ¿Tú cómo le has ido enseñando a tu hijo o cómo te gustaría irles Qué buena enseñando? Sí, con 2 No meses sé falta si todavía. se escucha en el micrófono, Pequeño. pero aquí tenemos un público bastante importante, más de 100 personas. Allá y hay una Pero presenciales, ¿no? No pregunta, ustedes que nos están escuchando. Dice entonces que ¿cómo le enseñas a tu hijo? Bueno, tiene 2 meses, pero ¿cómo le enseñarías a tu ¿Cómo le hijo enseñarías? todas estas cosas? De hecho, yo no canto mazapán, canto inversopan. Ah. De hecho, pero he tenido ganas de... Hoy día venía en el auto Inversopan. escuchando una canción de mazapán y como que decía, oye, ¿por qué no inventamos canciones financieras simpáticas? Como para que vaya... Pero, ¿qué quiero hacer yo? Básicamente, no quiero abrumarlo, porque también entiendo... Cuando uno se emociona con algo, como que raya la papa con el tema y a veces molesta eso. Entonces, voy a tratar de ser bien cauto, pero sí quiero fomentar que mi hijo aprenda el valor del dinero, darle tareitas. Yo he ido escuchando personas, por ejemplo, esta psicóloga que me contaba, sí, en vez de que la mesada sea porque sí, es como que tenga tareas hogareñas que ayuden en la casa, que pese a que uno podría decir, oye, pero es lo que le toca a todos, sí, pero que sienta que, por ejemplo, si uno genera esfuerzo, hay recompensas en la vida. Exacto. Entonces como que vaya aprendiendo eso, no como que tiene que esperar que se lo den porque es hijo, por ejemplo. Entonces ya, eso es un tipo de educación que se puede dar. Hablar en la mesa los temas. También es muy clásico que Claro, acá que es como sea que... una relación natural con el dinero. Sí, pues acá todo es tabú. Hablar de plata es feo, hablar de cuánto gana el papá es feo, todo es feo. Y en la mesa no se habla ni de política, ni, o sea, es como así como sacaron la educación cívica de los colegios, que nunca he entendido por qué se hizo, y la educación financiera también. Eso tiene que estar en el hogar. O sea, se habla, que no sea el tema, no hablar solo de eso, pero que sea uno de los temas que sí se puede conversar en la mesa, que sí se puede conversar de las finanzas, que los hijos sepan. Obviamente uno tiene que guardar proporciones. Si uno está mal económicamente, no es decirle, oye, todo está mal, nos vamos a morir. No, sino que guardar las proporciones y contárselo, pero que sepa, por ejemplo, que si está en una mala situación, él tiene que entender que tiene que aportar, no estar pidiendo todo el rato, Claro. ¿no? Porque de repente los papás, por tratar de aparentar algo para sus hijos como de fortaleza, incluso se endeudan más con tal de darle, quiero darle todo a mis hijos. Y eso también considero que no es positivo. O sea, de hecho mi mamá nos dio a nosotros todo lo que nosotros queríamos. O sea, no todo, pero me refiero, trató de darnos la mejor educación que pudo y se sacaba la mugre. Y por ejemplo, ella nunca logró ahorrar para ella misma. Y eso es súper importante. Uno, como decía, que esto es como el tema del amor propio, uno tiene que ser sano financieramente para poder inculcar esa sanidad a su familia. Entonces mi mamá se esforzaba todo por nosotros y hoy día nosotros tenemos que cuidarla a ella, que está muy bien, pero obviamente ella se frustra de no poder y no haber generado algo para ella, porque hoy día aparte no puede generar, entonces puede tener una enfermedad. Entonces se siente limitada, se siente que ella tiene que depender del resto y ser dependiente de los demás no es algo sano, ¿no? Uno puede aportar al resto, que es distinto. Entonces, que uno sienta que te apoyan, que es un regalo, que bien, pero tú tienes que mostrarles esa fortaleza a tu hijo también. Entonces, hablarle del tema, partir de a poquito
me va a tocar todo este proceso a mí, porque estoy recién, recuerden que llevo 2 años, porque también a veces cuando digo que salí de todas estas deudas, la gente dice, oye, pero Francisco es puro problema, ¿qué va a enseñar? Para que sepan también, para que sepan, a partir del 2020 que empecé con el chip distinto, ya he logrado 5 propiedades, que las compartí 3 con mi hermano, 2 con mi señora. En 2 años, es un montón. 2 años, sí, es un montón. ahorro en acciones, en fondos mutuos, en criptomonedas, entonces... ¿No quieres ser mi mejor amigo? Para que no piensen que soy solo problema y hablo de los problemas, sino que los viví y Así que es importante que la gente sepa que alguien con problemas ahora puede estar bien, tranquilo, feliz. ¿Te consideras sano financieramente? Sí, actualmente? pero todavía no estoy tranquilo. Hay por mejorar. Importante. Oye, volviendo a Boric, hace poquito, hace nada, salió la nueva reforma tributaria. Que afecta mucho a todos. Pero antes, porque ahí ya no vamos a desviar del tema. Yo quería decir algo, que es que yo tengo una clienta con respecto a lo de los hijos, que el hijo tiene 10 años y ella lo que empezó a aplicar este mes para enseñarle dinero fue que él empezó a pedirle dinero, entonces ella dijo, bueno, si tú quieres dinero, vamos a hacer un intercambio. Tú me lavas el carro, no tiene que ser perfecto. Solo tiene que quedar bien, que se sienta limpio, como para que tú vayas comenzando, y yo te doy X de la mesada, porque ya empezó a darle mesada. Entonces, mesada le llaman aquí, ¿no? Sí. Ok, mesada. Entonces, como ya empezó a darle mesada, yo dijo, bueno, pero ya la mesada no se regala. Uno tiene que aprender a generar dinero, le dijo eso. Entonces yo como que, oye, qué rico. Y entonces, ¿ahora qué hace? Bailaba el vehículo, lo mejor que tú puedas, y se te paga. Si lo pules o más, te pago más. Sí, entonces fue como por nivel. Empieza a tener el control de quiero ganar más, me esfuerzo un poquito más. Exactamente. No, estoy bien con eso, me quedo con eso. Exacto. Y ahí empezó a utilizar esa técnica para los papás que tienen padres, ustedes que tienen carro o algo, ahí eso. Ahora sí va a tener la idea. Yo siento que no sé, como que si me traes la cerveza. Eso, Más sentarme, deje reforma tributaria, algo que nos afecta a todos, a personas que tienen emprendimiento, a los que no, a todos. ¿Qué opináis de la reforma tributaria? Primero, ¿qué relevante hay que debamos saber y cómo nos afecta? Voy a sacar mi punteo. Tenemos punteo, vino preparado. Es que lo he estado mandando, en verdad. Ok. Porque me han preguntado mucho, entonces dije, ya, tengo que tenerla clara. Primero que todo, hay que entender esto. Siempre las reformas tributarias le afectan a todos. Aunque te digan que es un poquito, o que es más a los ricos, que no sé qué, a las empresas, le afecta a todos igual. Porque al final, el concepto de tratar de recaudar más dinero, para que se entienda, o sea, si el Estado quiere más dinero, significa que de la torta del 100% de plata que se queda para las personas, un porcentaje más alto tiene que irse al Estado. Y para beneficios sociales, para que haya mejor educación, para todas las propuestas o las promesas que traten de cumplir, que ojalá se cumplan súper bien, porque la lógica, cuando se ocupan bien los impuestos, como en países desarrollados, que realmente se ocupan en lo que dicen que van a hacer y tienen todos estos beneficios, que esperemos que acá sea así, nadie está enojado pagando impuestos. Porque normalmente cuando tú pagas y ves la retribución al mundo y a ti mismo también, porque a veces acá es fome que uno pague solo para que otro reciba. Tiene que ser para todos. ¿Ya? Eso es cierto. Puede ser distintas medidas, obviamente, porque todos somos distintos también. Pero que haya un beneficio. O sea, por ejemplo, a mí me encanta poder ir a una plaza y saber que esa plaza está pagada por mi impuesto y tener un parque grande. Así como qué importante eso. A veces uno cree que, hablábamos con Ingrid, que oye, cuando uno ve estas cosas como que son gratis, yo siento que hay gente que no los valora y digo, oye, pero qué hermoso esto y podemos estar ahí y es gratis. Ahora, no es gratis porque fue pagado con nuestros impuestos, pero lo podemos disfrutar. Y yo creo que ahí también hace falta el conocimiento de saber de que ese dinero realmente se utilizó para eso y que tú tienes ese beneficio gratuito, que no es que esté ahí porque se hizo de la magia. ¿Perdón? Que no se fue a más asesores, sino que se fue a... Claro. Bueno, pero que eso existe es por pagar impuestos. Yo he conocido personas que dicen, sí, qué plaza tan bonita, pero no hacen nada con los impuestos. Ya va, esa plaza se hizo con los impuestos que tú y que todo el mundo y yo pagamos. Exactamente. No se hizo por obra y gracia. Entonces, también es estar educados, volvemos a lo mismo, en conocimiento de en qué se gasta para ver que tú lo veas reflejado. Sí, pues, y ahí uno puede estar en contra, a favor, etcétera, pero bueno, eso es lo primero, le afecta a todo. Acá tengo 11 puntos que son el resumen de esta reforma tributaria. Primero es impuesto del 22% sobre dividendos, retiros o ganancia al capital bursátil, a las acciones. 22% es harto igual, ¿no? Afecta bastante. En Estados Unidos un 30%, por ejemplo, mira. como dato.
de los dividendos. Ujú. Acá en Chile los dividendos entraban al global complementario. Ujú. Entonces, en ese sentido, las personas que ganaban poquito dinero pagaban muy poco impuesto. Claro. Muy poco impuesto, y eso me da pena porque justo han aparecido nuevas empresas de inversiones que te permiten invertir en simple. Ujú. Entonces habían personas de menores recursos que estaban por fin comprándose un fondo accionario, una acción que pagaban probablemente 0 impuestos porque estaban en el tramo exento, o pagaban un 4% con suerte. Hoy día van a tener que pagar un 22%. Y también las personas que estaban en el tramo más alto, que eran los que normalmente invertían en este mundo, sí les va a afectar porque esta es segunda reforma tributaria en poco tiempo. Antes estaban exentos. O sea, la compra y venta de acciones pagaba 0. Por eso yo digo, es curioso, porque cuando antes solamente las personas con mucho conocimiento sabían, se metían en acciones, pagaban 0 impuestos. Claro. Hoy día que la gente común está aprendiendo, Chuta. viene el pago. Yo creo que justamente ¿Sí? por eso, como se popularizó tanto, se ha estado popularizando Sí. las inversiones, bueno, tenemos que agarrar de esto Es que también. normalmente cuando se masifica algo, el Estado dice, ay, por Aquí ejemplo, en Netflix, todas estas cosas que no se pagaban nada, se masificaron. Bueno, aquí tenemos que sacar Aquí algo. tenemos que... Sí, pues, entonces por muchos años las personas que tenían alto patrimonio pagaban 0 impuestos en el mundo accionario porque así era la ley. Bueno, hoy día es 22 fijo para todos. Listo. Ahí. Después, eliminación de las exenciones del DFL2, que ese es el ¿Qué significa puntazo eso? que afecta muchísimo a... El DFL2 es un decreto con fuerza de ley que existe desde 1959. ¿Se creó para qué? Para incentivar, y ayudó muchísimo. De hecho, el país entre más, porque a veces uno dice, oye, pero ¿qué hacen esto? Los inversionistas van a aprovecharse. Bueno, pero eso logró hacer que se crearan más propiedades continuamente. O si no, habría un déficit habitacional muchísimo más grande. De hecho, hasta el 2019, el déficit habitacional venía bajando todos los años, año a año. Siempre había, pero cada vez menor. Desde el 2019 a la fecha ha ido subiendo muy fuerte. Entonces, hay que tener ojo por muchos temas. Interno, externo, etcétera. Entonces, Oye, esto quiere decir... paréntesis muy breve. ¿Tú crees que está en una burbuja inmobiliaria? Yo pienso que los precios están altos, las burbujas se van creando con el tiempo, pero no creo que haya burbuja, sino que tenemos un problema de precios altos. ¿Y fue el momento para comprar un...? Solo si son oportunidades. Listo, cierra paréntesis. ¿Ya? O sea, acá uno gana en la compra. Claro. Yo no compraría especulando que crezca Perfecto, hoy día. perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? DFL2, este decreto con fuerza de ley, tenía muchos beneficios para las personas. Antes eran ilimitados. ¿Ya? Era DFL2 para las viviendas de 140 metros cuadrados. Da lo mismo que valgan 50.000 UF que valgan 1.000 UF. ¿Ya? Era si mide menos de 140 metros cuadrados, tenía los beneficios. Y que sea habitacional y para personas naturales, ¿ya? Porque también he escuchado Claro. por ahí personas diciendo como, oh, esto se hizo para los empresarios. Mentira, se hizo para las personas de pie, ¿ya? Porque los empresarios arriendan con impuestos siempre, por si acaso, ¿ya? Por si acaso, Lo para que no sabemos, piensen... lo sabemos. Lo Sí. certificamos. Sí, porque hay personas que escucháis en las redes sociales diciendo como, oigan, es que el DFL2 afecta a las empresas. Mentira. No, por eso, ¿Ya? suscríbanse, pónganle like y todo esto, porque tenemos que pagar el arriendo y los impuestos de este lugar, así que... Entonces, ¿qué pasa? Las personas podían comprar, todas las personas que hubieran comprado su primera, su propiedad, después podían arrendarla libre de impuesto a la renta. De hecho, nadie se ha fijado, ¿no? Porque como nunca ha pagado, desde 1959 no se pagan impuestos por arriendo, nadie ni siquiera lo tenía incorporado. El 2010 se hizo una reforma tributaria que eso se limitaba a 2. Porque obviamente, hecha la ley, hecha la trampa, empezaron a aparecer personas que se compraban de 100 propiedades. Entonces se le dijo, ¿sabéis qué? Regulémoslo, está bien, ya cumplió su rol, que era para ayudar a un país que estaba en la miseria, entonces tenía que crecer, ya cumplió el ciclo, máximo 2 por persona. Entonces ahí están todas las personas, o sea, si tú heredaste la propiedad que tu abuela o tu papá con mucho esfuerzo te la había dado y tú decías, oye, qué rico, yo no quiero vivir ahí, pero la voy a arrendar, un ingreso adicional libre de impuestos. Ahora, si se elimina esto, que es lo que se esperaría, ahora tienen que entrar a la discusión, recuérdense, todas las personas que tengan una propiedad y que la arrienden pagan impuestos, ¿ya? Y van a pagar impuestos a la renta, entonces va a depender. Si tú eres una persona que gana menos de 700.000 pesos mensuales y con el arriendo incluido, no pagarías impuesto a la renta porque estás en el tramo exento. Ah, claro, sí, ¿Sí? ahí entran... Si tú estás en según un los tramo, por ingresos. ejemplo, de, no sé, ganas 1,5 millones, que si no me equivoco ese tramo es del 8 o del 4. Sí, hay una parte del 4 y otra que sigue al 8. Ya, entonces ahí uno tendría que pagar por ese arriendo un 4%, o dependiendo cómo esté en la tabla. Entonces, y ahí va escalonándose. Las personas que ganan sobre, no sé, 8 millones de pesos van a pagar 43%. Es harto, Iván. Sí, no, es que las personas que ganan, normalmente cuando una persona está en el tramo sobre el 20, ahora van a subir los tramos también. Es otro de los Ah, eso impactos. te iba a preguntar, que si iban a subir. Van a subir los tramos, pero desde los del 23 para arriba.
Entonces, la persona que va a pagar, por ejemplo, 26% de impuesto por arriendo, lo más probable es que a ese ya le convenga irse a empresa. Claro. O a empresario unipersonal. ¿Ya? Entonces, eso es el DF-LEDO, ese es el impacto. ¿Ya? A cualquier persona que tenga una propiedad que arriende, y en Chile se arriendan más de 1 millón de propiedades, o sea, y no son, o sea, harto más, y ese millón no pertenecen a el 1% de la población. Claro. En Chile hay más del 60% de los chilenos son propietarios. Y Muy no interesante. todos viven en sus propiedades. Por eso, mucha gente heredó la propiedad de su familia y la tenía como un segundo ingreso que le ayuda a la jubilación, o hay viejitas que eso era parte de su jubilación, bueno, pagan impuestos. Después, y esto es loco, reducción del impuesto a las empresas de 27 a 25%. O sea, Pero, ¿en qué mundo vivimos? Un gobierno O sea de izquierda que- redujo los impuestos a las empresas. eso se habla, ojo que acá es donde uno tiene que entender también los países desarrollados, normalmente lo que uno trata de hacer es que los impuestos la gente los sienta justos. Claro. Y la gente es personas y empresas. Ujú. Porque cuando son justos, la gente quiere pagarlas y no se quiere ir en negra y tratar de hacer. Entonces, cuando algo es se siente relativamente justo, uno dice, sí, ya. Y hay muchos lugares donde, de hecho, la reducción de impuestos genera mayor recaudación. Exacto, estáis más incentivados a producir y por lo tanto se recauda. Es que son impuestos que uno dice, ok, pero una persona, por ejemplo, cuando está, probablemente los que les toca pagar el 43% de impuestos, lo más probable, Hagan alguna triquiñuela para no... van a tener sueldos en todos lados, Claro. van a hacer algo para no lograr, porque van a decir, oye, me están quedando casi la mitad de mi plata. Sí. Entonces, He es lo escuchado más gente que probable. dice, no, si en verdad subir los impuestos se ha demostrado que no afecta y todo. Y uno hace el siguiente ejercicio. ¿Qué pasa si subimos a un 100% los impuestos? Nadie produciría No, nada. nada. No, nada. Entonces, claramente es una caricatura, Y pero... después dirían como, oye, ¿por qué no me regalan las cosas? Porque nadie está produciendo. Exactamente. No es tuya la plata. Entonces, obviamente, creo que nadie va a subir a 100% los impuestos, pero uno, llevando las cosas al extremo, entiende lo que va pasando. Entonces, ok, si lo llevamos al 40, al 50, no sé qué, igual va a afectar. Entonces hay que llegar a un punto en que podamos recaudar, pero que no desincentivemos la producción. Sí, de hecho, acá hay uno que dice, se establece una tasa de desarrollo del 2% sobre la utilidad. Esa tengo que estudiarla. Ahí, el que quiera también, le voy a dejar a Matías el PDF con toda la reforma Maravilloso. en detalle. ¿ya? La vamos Porque- a vender aquí en la... Oye, buena pregunta. ¿Y hay un porcentaje? ¿Qué porcentaje se estima entonces que vendan de renta? ¿Hay una propuesta de un rango ¿De qué de cosa? renta? El porcentaje que se va a pagar por renta. Ah, claro, no, mentira. Ya. Me descarté con la pregunta. Olvídalo, ya. ¿Qué? Ahí retomamos. Ahí retomamos. Ya. Hay un 1,8% de tasa diferencial, o sea, los impuestos personales. Estos tramos que suben, en promedio es 1,8%. Es el tramo del 23 sube al 26, el tramo del 35 creo, y va subiendo todo hasta un ok. 43. ¿ya? Entonces subieron todos los tramos desde del 23 para arriba. Después, impuesto a la riqueza desde 1%, o sea, 1% desde los 5 millones de dólares, 1,8% desde los 14,7 millones de dólares. Eso es un impuesto que va a ser progresivo. Si tú tenés 5 millones de dólares en patrimonio, te viene impuesto a la riqueza. ¿Qué opinas del impuesto a la riqueza? Creo que son cosas que... O sea, yo estoy no sé si a favor o en contra. Es como que mientras se haga bien anunciado, se converse con las personas, yo creo que... Yo creo que un rico que tiene todas las posibilidades, todos los contactos y todo, ¿qué le va a costar mover su plata a otro país? Es que por eso depende mucho de cómo sea en comparativa con otros lados. Porque al final lo que debiese velar el Estado es que la plata se quede acá. Claro, Sí. porque- Entonces debería comparar, debería decir, oye, mira, el impuesto a la riqueza, si el tipo mueve la plata para Estados Unidos, ¿qué va a pasar? claro. ¿Le va a convenir tenerla allá o va a convenir tener acá? La idea Porque es al final que, lo le es que convenga a la gente tener sus Tener capitales dinero acá. aquí. ¿Qué más? Después, limitación de la renta presunta solo a los microempresarios. Ya eso es una limitación que también te la voy a mandar para estudiarla. Un nuevo royalty a la minería de hasta 32%. Se van a obviamente sacarle al cobre. Ajá, a la pero minería. antes que suba, la anterior, un breve resumen. ¿Cuál es la idea de la limitación? Esa tengo que estudiarla con el Vamos, Ok. viene eso para el es- siguiente capítulo. Viene para el siguiente capítulo. Ok. Y esta sí me la sé de memoria porque esta sí afecta a mi mundo, que es el hipotecario, o sea, lo Ok. inmobiliario, que es limitación de la deducción de intereses por crédito hipotecario. Eso es un Oh. beneficio que se llama 55 bis. ¿Qué decía este beneficio? Todas las personas también, y esto le afecta a todos, si tú tienes un crédito hipotecario, ¿cuál era y si tienes 2 propiedades, 3 propiedades, todos los intereses por concepto de crédito hipotecario, tú podías descontarlo de tu impuesto global complementario. O sea, bajaba tu base de global complementario, entonces pagabas menos impuestos. Entonces, tener tu propiedad con crédito hipotecario, además de que ocupas la deuda a tu favor,
bajabas impuestos. Esa era la gracia del hipotecario, tenía doble beneficio en el fondo. Ahora las tasas están más altas y todo, pero bueno, puede descontar. Y eso tenía un tope. Entonces ya estaba resuelto este concepto como de que uno dijera, oye, pero es que los ricos se aprovechan. No, ya estaba resuelto porque... Era para cualquiera. No, era para cualquiera, pero con un tope. El Con que el ganaba tope. sobre 90 UTA, la unidad tributaria anual, que es como 660 lucas, algo así, que ganaba sobre eso, empezaba a pagar, a recibir menos de este beneficio. Y el que gana sobre 150 UTA, cero. Entonces, o sea, si uno dijera, oye, pero es que eso ayudaba a los con más plata, no, porque ya estaba resuelto Había eso. un tope, sí. Pero hoy día le pusieron otro tope, que es solamente por una propiedad. Entonces, habían personas que de repente, a veces motivo, porque conozco directamente casos de personas que ganaban, no sé, 700, 800 mil pesos, que lograron hacer este concepto de multicrédito y comprarse, no sé, tres propiedades. Tres propiedades al mismo tiempo. Entonces eso le ayudaba porque bajaban aparte su lugar complementario. Claro. No, hoy día Se solo terminó. una propiedad. Van a usar el beneficio, pero con una propiedad. ¿Y absolutamente todos arrancan de cero o va a haber algún beneficio para las personas que lo tomaron Ahí anteriormente? es donde todavía no se dice si esto va a ser retroactivo. Por ejemplo, el Ajá. DFL2, o sea, mi sensación, ¿ya?, es que si lo que se busca es recaudar, que eso es lo que se va a buscar, Sean todos. obviamente pienso que va a tratar de hacerlo retroactivo, porque hoy día no es como que se esté vendiendo como loco propiedades de DFL2 como para decir, oye, a partir de ahora vamos. Entonces, ojalá, o sea, a mí me gustaría que no, porque yo tengo mis 2 DFL2, los aprovecho, hay muchas personas que tienen eso, pero bueno, será nomás. Uno te va a tener que adaptarse, básicamente si el ser humano es adaptativo. Y hay otra cosa, que no sé si se fijaron, salió ayer, antes de ayer, lo que se llama como el Servicio de Impuestos Internos Mirón, ¿Sé qué es eso? Mirón. que básicamente hoy día, o sea, la nueva ley que sacaron, todas las instituciones financieras, los bancos van a tener que mostrarle las provenencias de tu plata a Servicio de Impuestos Internos. Si es que tú tienes más de 1.500 UFs en la cuenta en el año. ¿Sí? O sea, Entonces, eso no va a haber forma de descontar nada. es que eso para qué es yo lo digo en RIS y todo, pero básicamente eso se busca para evitar la evasión, evitar también la gente que gana plata en negro, los empleos informales, está lleno de A gente. mí me parece que está bien en todo caso. Sí, a mí eso no me molesta. A mí me dijeron, oye, Francisco, ¿qué vamos a hacer? Y dije, yo, Sí, pago, no hay nada que yo hoy día contar. pago todos mis impuestos, entonces me da lo mismo. De hecho, he pagado harto impuestos. Oye, en resumen, la reforma tributaria, ¿buena o mala? Esta... Que a mí no me gustan los cambios de reglas. Y cuando son muy fuertes, por ejemplo, la del Y muy frecuente, o sea, hubo hace muy poco. Muy poco. El año pasado, antepasado, o sea, antes las reformas tributarias eran como, no sé, cada 3 gobiernos, no tengo Sí, idea, pero eran sí, como sí. preparadas, y uno podía tener certezas por un tiempo. Entonces tú preparas y tú dices, oye, ya, Voy a Preparas un invertir plan voy a para invertir en esto. este con negocio, estas reglas del juego. con ¿cachai? estas reglas del juego. Ahora uno tiene durante- miedo que dice, chuta, Sí, el pues. próximo año capaz que me cambien de nuevo la cosa. Exacto. Entonces, normalmente cuando hay muchas reformas, piensa que esto igual se esperaba, pero cuando hay muchas reformas, y eso hay que entenderlo, porque uno dice también, no solamente afecta que va a haber más recaudación, sino que también podría, efecto contrario, que las empresas, los empresarios o las personas que quieran hacer negocios un poquito más elaborados, más que trabajar, digan, La piensan. pucha, no sé si meterme todavía porque está muy no sé, pues, muy turbio el escenario para el futuro, prefiero seguir haciendo lo que hago y nada más y chao. Claro. Entonces, eso también pasa, ¿ya? Que uno dice, ¿cómo afecta? Afecta también en la psicológica, que las personas Claro. digan, no quiero seguir creando cosas porque en verdad no sé si me la van a cambiar de aquí a mañana. No, y normalmente Sí. el empresario piensa en eso, en que los cómo, negocios son a plazo. en cómo- Claro, exactamente. claro. Y ojo, algo muy importante, esto no es solo porque sea empresario, eso viene desde emprendedor. Tú por lo menos, si dejas tu trabajo para, entre comillas, lanzar tu propia empresa, tienes que hacer un plan de a plazo, 1 año, 3 años, 5 años, 10 años. Entonces, ahí afecta todas Oye, y en las esa decisiones. tenemos entonces una situación de reforma tributaria, una situación interna también económica importante, con inflaciones importantes, hay una convención, nueva constitución, pero también hay un tema mundial. ¿Qué opinas tú cómo se viene la mano en la economía en estos meses, quizás el próximo año también, y qué hacer? Quiero ser súper cauto porque la verdad, obviamente, al final las palabras van generando realidades. Yo pienso que se vienen años complejos, ¿ya? En ese sentido, cuiden sus trabajos, cuiden sus fuentes de ingreso, aprendan nuevas habilidades para generar, porque estamos en una crisis mundial, ¿ya? No solamente Chile, o sea, además estamos en nuestra crisis local, Claro. porque hay una crisis, al que se haga el ciego, no, hay una crisis, ¿ya? Entonces tenemos una crisis local. Nosotros dependemos mucho de cosas de afuera, o sea,
el dólar nos afecta inmensamente, ¿ya? En todo sube si sube el dólar, ¿ya? Porque los alimentos vienen en dólares. Por ejemplo, ahora uno dice, oye, ¿por qué me afecta la guerra con Ucrania? Porque ellos son la mayor producción de trigo mundial es allá. El trigo alimenta a los animales, menos animales, ¿y qué pasa? Sube la carne, sube el pollo, entonces uno dice, ya, entonces le afecta a todos, la tipo de cosas. Entonces, hay una guerra en proceso. China con los segundos contagios, a quinto contagio, no tengo harta olas de contagio, economía cerrada, bloqueada, el COVID todavía no da tregua completa, entonces estamos en una situación que uno tiene que básicamente cuidar sus lucas, cuidar sus ingresos. Hay alta inflación, que inflación básicamente es el aumento sistemático de los precios de los bienes y servicios, pero cuando uno dice eso como que no lo entiende, entonces yo prefiero explicarlo como tu plata vale menos. Eso para mí, cuando me oye, ¿qué inflación? Yo digo, tu plata vale menos. Obviamente aparecen los expertos que me dicen, no, Francisco, es la subida de los precios. Sí, pero el efecto para las personas es, me alcanza para menos. Tienes 1000 ¿ya? Y con 1000 no vas a poder comprar lo Exacto. mismo que compras ayer. La devaluación vale del menos. peso. Entonces, sí o sí, tratar de generar mayores ingresos, porque la plata va a valer menos. Y las inversiones no suplen. Uno cuando dice, perfecto, voy a empezar a invertir en bolsa y voy a ganar un segundo sueldo, no va a ser así. Es muy, o sea, mis inversiones son para que me mantengan en un tiempo determinado, pero ¿por qué invierto? Porque genero plata. Y de esa plata saco ahorros y de esos ahorros los invierto. Y están creciendo, sí, van con la inflación a veces, superándola normalmente, pero uno es el que tiene que generar. Entonces, yo creo que se viene complejo este año por lo menos y el próximo. Tampoco es para tirarse a llorar, porque acá es donde como uno enfrenta los problemas. O sea, de todas las crisis hemos salido. Eso también es un dato. Claro. O sea, Sí. hasta la peor de las crisis, los países salen, el mundo cambia. Quizás, no sé, por 50 años ya, no sé, por la potencia mundial no va a ser Estados Unidos. Entonces uno, porque a veces me dicen, oye, ¿todo en dólares? No sabemos si el dólar va a ser siempre el instrumento más fuerte. ¿Ya? Casi todas las monedas pasan por ciclos también, duran, no sé, 200 años. Entonces, y el dólar ya lleva mucho tiempo siendo el líder, entonces puede ser que en algún tiempo más, varios años, ¿ya? Porque uno acá son décadas, no sea la economía más fuerte del mundo. Entonces uno tiene que estar diversificando también sus inversiones. Y las personas que no pueden invertir, que están escuchando, porque a veces uno dice, me está hablando puras tonteras y yo no puedo invertir. Bueno, Ay, no. la base es aprender a ahorrar y a generar más. Y hay que pasar estos momentos con tranquilidad. Y quizás apurarse o ponerse ahí serio en salir de las deudas. Como en Sí. este momento hay que salir rapidito lo que más se pueda y poder empezar a construir esa base. Sí. Estamos llegando Oye, al final para sí, preguntas rápidas. Ahí va. ¿Qué consejo le darías al Francisco de hace 10 años? Invierte. Ya, no estaríamos aquí. Y crea 2 reels diarios lo antes Por posible. favor, crece antes, por favor. No. ¿Algún mal consejo que te hayan dado de emprendimiento o de finanzas? Mal consejo, Sí. a ver. Una vez me han dicho, haz todo solo. Y hay gente que le funciona. Yo creo que todos somos distintos, pero a mí solo las cosas no me funcionan. Yo soy muy de hacer las cosas como en grupo, en equipo. Trato de fortalecer las cosas que soy más bueno. Y en vez de tratar de hacerlas todas, me gusta que las cosas que no soy bueno, tratar de buscar a alguien que sea ad hoc para que me complemente. Entonces, cuando me dicen como que no, que hay que invertir solo porque los socios son un cacho, y obviamente pasa también, encontrar socios es súper complejo, ¿ya? Pero yo prefiero acompañado que solo. O sea, para mí está bien. Uno puede subir un cerro solo, pero el Everest se sube en equipo. Entonces también depende de tu objetivo. Si tu objetivo es hacer no sé, pues quizás un kiosquito, un almacén o algo que tú puedas controlar solo, ya quizás sí. Pero si tu objetivo es, por ejemplo, en mi caso, yo quiero cambiar la vida de 100 millones de personas, no creo que pueda hacerla solo. Qué bueno. ¿Alguna empresa o persona que admires? Cambian todo el rato, ¿no? Pero las de ahora. Pero me gusta mucho, por ejemplo, lo que hizo Tony Robbins. Encuentro que es un gran comunicador y ayuda a muchas personas abajo. Howard Marks, que es un economista, fundador de Oaktree, que son unos fondos gringos que han rentado por así constantemente, muy, muy relacionados al mundo inmobiliario. Esos dos, en verdad, hoy día yo los tengo en la mira. Y bueno, el equipo en general, admiro mucho a los
finfluencers, que se llaman. Son como estos influencers de las finanzas personales que estamos como en esta carrera. Entonces ahí, por ejemplo, mi equipo, los Avengers financieros, o sea, la Romy, la Caro, el Nico Palacios, Santi Inversor, bueno, ustedes en emprendimiento también, pues Matías, Jaime Emprende, yo a todo el que está como promoviendo el conocimiento en general lo admiro mucho, porque uno se lo puede quedar para uno. O sea, yo siempre he pensado como, oye, y si en vez de haberme dedicado a comunicar y no generar ni uno por 2 años, porque en las redes no te pagan nada y no tenía auspicio hasta que eres más grande, me hubiera dedicado, no sé, pues a vender departamentos. O sea, al final la gente me llama para comprarme departamentos y yo no les vendo, yo se los paso a alguien y voy traspasando. Probablemente me han hecho mucho más lucas, porque en ese mundo, el mundo inmobiliario genera muchas lucas además. O sea, que me interesa el mundo inmobiliario. Sí, llame, por favor, me escribe. Es un mundo que mueve mucha plata, muchos recursos. Es que con esos precios altos. Mejor y peor inversión que has hecho en el último año. Mejor y peor inversión. A ver, mejor inversión ahora ha sido mi emprendimiento, en verdad. Como invertir en mis propias cosas, en el fondo, mis propias habilidades, te diría. Porque antes invertía solamente en inversiones, claro. ¿Ya? Pero después dije, mira, quiero crecer más. Entonces empecé a invertir en mí, básicamente, en más conocimiento, en cursos, en estudiar más, en dedicarle más tiempo a entender lo que estaba haciendo, ordenarme en qué estaba mi emprendimiento y mi propia red social. Entonces, esa ha sido la mejor hoy día. Básicamente porque me ha traído muchos beneficios desde el punto de vista de auspicios, que antes no existía. O sea, este año es el único año que he logrado auspiciadores y ha ido creciendo muy rápido. Entonces, esa inversión fue fuerte. Qué bueno. Y la peor inversión, te diría, de este año, ¿no? Porque antes fue la TAM, o sea, fue aerolínea. Lo dijimos. Pero la de este año, una que yo tenga mala, ¿qué cosa decir? No tengo malas inversiones. No, pero así como que diga, porque hay muchas que están pasándolo mal, que están en momentos bajos porque han bajado todos los fondos. Claro. Que están básicamente invertidos en tecnología, las criptomonedas. Entonces, podría decir, ya, algunas criptomonedas. Sí. Si uno dijera, ¿por qué? Porque este año está mal. Pero para mí no es una mala inversión porque yo la apunto a largo plazo. A largo plazo. Entonces, como que no la veo mala. Maravilloso. ¿Un libro o una película que recomiendes para crecer? Libro, a mí por lo menos el que me gustó mucho de cabeza es Los secretos de la mente millonaria, de T. Harv Eker. Muy bueno. Super. ¿Alguna cosa rara que la mayoría de la gente no sepa, que tú tengas algo freak, algo poco común? Como la uña. Se come la uña. Pues. Se nota. No le vamos a hacer sonar a la cámara. ¿De nervios? Nunca he sabido. Ansioso, sí, debe ser ansiedad. No me da cuenta y trato de buscar. Googleo gente inteligente que se coma la uña para sentirme qué raro. Eso no es raro. Googlea. Eso sí es lo es raro. No googlea cómo no comerse las uñas, sino gente que también se las come y que sea inteligente. Me gustó eso. Qué buena. ¿Tienes alguna rutina en tu día que digas si hago esto y esto me ayuda a crecer o a ser mejor o algo? La salida ahora con mi hijo ha bajado el rendimiento del hábito, pero un hábito que en verdad me ayudó muchísimo era salir a caminar escuchando podcast de educación, ya sea lo que tú necesites, porque yo en mi caso necesitaba salir de deuda financiera. Ahora estoy escuchando puros podcasts de audiolibros de papá, no, de emprendimiento. Como estoy en el proceso de emprender, me gusta nutrirme, entonces buscando, no sé, por libros como Hacking Growth, como, no sé, por las biografías de Elon Musk y distintos autores de Amazon, para entender qué los hizo llegar a donde están. Y yo, lo que sí es importante, cada uno extraiga lo que le gusta. Porque hay gente que dice, no, es que yo no me identifico con él. Sí, pero es que no importa que no te identifiques. Él logró algo que es ser número 1 del mundo. Claro. Entonces, agarra las cosas que te gustan y las otras sácalas. Es lo mismo cuando me dicen Kiyosaki. Robert Kiyosaki, a mí hay muchas cosas que no me gustan de él como autor. O como esto, quizás ha cambiado, porque con la vejez quizás cambió, no sé. Pero cuando yo escuchaba esas como frases como, mira, si pillas a una persona, negóciale el precio al más. A mí no me gusta tanto eso, porque trato de negociar un precio que sea justo para todos. Que siento justo, claro. Sí. Pero ahí también, ¿qué es justo? Claro. Hay gente que, oye, lo justo es pagarle el precio de mercado. Ya. Pero él sí ha cambiado la cabeza a tanta gente que yo dije, pucha, obviamente quiero escucharme este típico padre rico, padre pobre, lo escuché. Y hay muchas cosas muy interesantes en esa y hay cosas que no comparto y uno va extrayendo lo que considera bueno, en vez de enojarse con lo que considera malo. Que hay mucha gente que agarra esto y en vez de decir, oye, aprendí un poco,
me voy a ir a Twitter a decir que es como el forro porque Sí, encontré sí, esta parte mal. exacto. Sino más bien cómo vamos sumando. Penúltima pregunta, asesoría para nosotros. Tenemos nosotros nuestra querida Academia Acelera, donde hacemos cursos, hacemos formaciones, entregamos contenido para emprendimiento, marketing digital. ¿Qué nos recomendarías? ¿Para vender más? Sí, en general, para vender más, para hacerlo mejor, en algún área que tú creas que podamos mejorar. Dos cosas. O sea, uno, lanzamientos. Yo soy bravo para el lanzamiento y creo que son muy, muy eficaces y muy eficientes. Y generan esa efervescencia como de muchas personas viendo en un mismo lugar y se concretan muchas ventas. Yo lo hacía en el mundo inmobiliario, lo hago en el mundo de los cursos. Entonces creo que es muy bueno. Dos, agregar valor. De hecho, casi que los mismos contenidos gratuitos, porque al final la gente cuando paga un curso es porque te quiere escuchar a ti, o a ti, no sé de curso. Pero, Sí. Ya, es parte importante. Porque esto es como para mí es igual que las dietas. O sea, está repleto de dietas en internet, están todas listas. Entonces uno dice, ¿para qué voy a pagar a un nutriólogo? No, porque yo quiero estar con esa persona, porque la encuentro buena, porque me hablaron que era seca, y me va a dar la misma dieta que encontré en internet, la dieta, no sé, Tompkins, Atkins, no tengo idea, pero está lleno de dietas con nombres de gallos que probablemente pusieron su nombre para hacer dieta Ackerman, y que básicamente es consumir, porque todas son iguales, es consumir menos de lo que gastas, para poder quemar. Pero uno no la hace, porque no, hasta que no te habla la persona que tú respetas. Sí. Y cuando esa persona te habla, entonces, para mí, entrego valor. Yo siempre digo a la gente, cuando me dice, oye, ¿tú vendes un curso? Sí, escúchate más de 100 podcasts, escúchate más de mis 300 horas de video, vas a aprender mucho más que en mi curso, probablemente. Pero la gracia es que en el curso está todo de una manera más concentrada, ordenado, condensado. Y estáis conmigo, estáis en un grupo de WhatsApp conmigo, hay otras cosas. Entonces, al final, entregar el valor completo y después el curso al final es el resumen de eso y la gente va a estar ahí porque quiere estar contigo. Sí, eso es. Sí, ahí sí. ¿Alguna recomendación, última pregunta, alguna recomendación que le des a todos esos emprendedores, empresarios, gente que quiere emprender, dependientes también, esto no solo para los independientes, sino para los dependientes también, que te están escuchando? ¿Qué le recomendarías? Cáiganse rápido, ¿no? No, pero la resiliencia en el mundo del emprendimiento, y de hecho yo siento que no me cayó tantas veces, pero como que la estoy esperando, así como que algo va a pasar. Pero aprender a levantarse rápido y no quedarse pegado con los problemas que uno tiene es súper importante, porque en verdad uno se va a caer, ¿sí? Y la estadística es lapidaria, es como que el 95% de los emprendedores fracasan, y esa estadística es la misma para las inversiones. El 95% de los gallos que invierten les va mal. Lamentablemente, como el periodismo trata de ser sensacionalista muchas veces, no todo, un saludo a los periodistas buenos, pero como trata de ser sensacionalista, te dicen eso, pues, oye, 95 fracasa, como que casi que no hagas nada mejor, pues quédate siendo un obrero toda la vida, y no. Porque la estadística es el primer emprendimiento fracasa, la primera inversión fracasa, pero el tipo que sigue invirtiendo a largo plazo, probablemente al final ya no fracase nunca, o fracase poco. El gallo que emprende es lo mismo. El primer emprendimiento fracasó, el segundo quizás también, y baja un 70, después 50-50, y después ya en su quinto emprendimiento tendría que ser muy, o sea, duro de cabeza y no aprender nunca para no hacerlo bien. Pero el emprendedor que sigue no va a fracasar. Porque, y en el trabajo lo mismo. Uno al principio cuando parte trabajando un trabajo nuevo, no sé, por los fotógrafos, ¿acaso las primeras fotos son todas buenas? Hermosas. Siempre. Tomé la foto y probablemente al principio los clientes no te pescan, los grandes clientes no te pescan, y tú te dices, ay, pero el gallo que sigue, de repente se vuelve una eminencia, pero partió de cero. La gran mayoría parte así. Entonces, la constancia, si al final esa es la clave, constancia. Sigue, porque aparte si empezás a cambiar, no, es que no me gustó esto, voy a emprender otra cosa, bueno, vaya a ser bueno para nada y suficiente para todo. Y tú tienes que ser bueno para algo. Entonces también el foco es importante. No seas un bueno para nada. Así como... Oye, sí. Muchas gracias, Francisco. Dan ganas de seguir preguntando muchas cosas. Sí, pero bueno, ya. Tocará para los siguientes capítulos y todos los Avengers financieros que han invitado. Sí, ya tenemos a 2, imagínate. Sí, ya tenemos tener a 2 de los 4, Avengers, sí. Qué nivel. Sí. Saludos a Romy también para que vean su capítulo. Y nada, muchas gracias a ti y agradecer a Movistar Empresas que de verdad nos apoya muchísimo, que hace que todo esto sea posible. De verdad, muchas gracias
a Movistar Empresa por siempre apoyar y apañar el emprendimiento, de verdad. Muy genuinamente lo digo, son bacanes. Y Si nos quieren apoyar, Eso. está... Porque ahí también, sí, yo de verdad, siempre estoy buscando especies. les recomiendo Sí. ahí una muy buena persona para auspiciar y también muy buenos proyectos. Y también, por supuesto, a nuestro amigo ahí está Iván Marambio con el video, de verdad, y con toda la edición, con muchas cosas. Así que si necesitan videos de lo que sea, ahí está Iván Marambio, ahí están las redes sociales, ¿cierto? Que aparecen por aquí. Sí. Y también a nuestro amigo también y socio Jorge de Fondo Blanco. Foto, eso. Y no fue él. Claro. Fotos corporativas, fotos para tus redes sociales, fotos para tus productos, ahí está también. Así que, bueno, cualquier cosa, Iván Marambio y Fondo Blanco. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden suscribirse para pagar el alquiler, digo. Comenten si les está gustando, comenten si les gustó este podcast y también a quién nos recomendaría. Y cerramos con eso. ¿A quién nos recomiendas para que traigamos aquí como invitado, Fran? Entretenido a Jaime Emprende. Jaime Emprende, Jaime vamos a mandar. Emprende. Sí, aparte de Ok. ustedes son de emprendimiento. Jaime ha hecho hartas cosas. Pero no se crea, es en todo. Imagínate todo Yo lo sé que que él nuestro... vende como parcelas y nuestra cosas así. Sí, Audiencia. por eso, es que él ha tenido muchos fracasos y ha ido aprendiendo. Tiene una historia muy simpática. Jaime Emprende, estás invitado. Estás aquí. Bacanísimo. Ay, pero bueno, muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Y bueno, compartan esto para que muchos más, así como nosotros y como ustedes han aprendido, también aprendan y seguir promoviéndolo. Inviertan y Aquí. edúquense en The Power Challenge y Ahí. capitalizarme y todo eso. Desde 14.990. Ah. Chao, chao. Chao.